Hay turbulencia en los mercados, el dólar volvió a estar inquieto, ayer superó los 1.300 pesos. Tanto es así que hoy Luis Toto Caputo, el ministro de Economía de la Nación, se vio forzado a anunciar el monto que supuestamente vamos a recibir del Fondo Monetario Internacional, 20.000 millones de dólares. Eso no quiere decir que vengan todos juntos. Tampoco es que después de esas expresiones la cosa se calmó. Le vamos a pedir una interpretación del momento que estamos viviendo a José Simonella, que está en línea, se encuentra en el norte de la República Argentina. Te agradecemos, José, que nos hayas atendido. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Petete, un gusto. Igualmente, José. Bueno, tu primera impresión de cómo transitó este día. Bueno, claramente los mercados tuvieron, digamos, sometidos de nuevo a una baja de las acciones. Es cierto que el dólar blue cedió un poquito, pero de todos modos la demanda es importante, la salida de dólar es importante. También hay que reconocer que hoy se licitó deuda, digamos, renovación de deuda por parte del Estado y hubo un gran apetito por los bonos dólar link, que son los bonos que están linkeados al dólar oficial, digamos, y que hasta no hace muchos días atrás no tenían prácticamente demanda, y hoy esto muestra la preocupación por el tipo de cambio. Y como bien dijiste vos, PTT, digamos, incluso las expresiones del ministro Caputo, que reafirmó lo que se está hablando con el fondo, el monto del préstamo que se estaría negociando con el fondo, tampoco logró tranquilizar, si bien es cierto que el riesgo país bajó un poquito. Y esto obedece a que habla de 20.000 millones, pero nadie sabe cuánto de esos 20.000 millones va a ser dinero realmente líquido como para reforzar las reservas. La gran preocupación que existe hoy entre los analistas, los inversores, los exportadores, digamos, cuánto dinero va a venir para reforzar la reserva y qué poder de fuego le va a permitir eso al Banco Central por un lado, y por otro lado, si el Fondo Monetario Internacional va a pedir algún cambio en el régimen cambiario, digamos, ¿no? Si le va a exigir terminar con estas mini devaluaciones que a partir de febrero es del 1%, si le va a pedir que termine con el dólar blend, si le va a pedir que digamos, el dólar, digamos, pueda ser intervenido entre bandas, es decir, cuando recién toque algún precio, y esto puede implicar algún salto en el dólar oficial. El ministro Caputo lo niega. El ministro Caputo asevera que nada de esto ha sido solicitado por el Fondo Monetario Internacional, pero bueno, las inquietudes y la incertidumbre están, y como decimos siempre, cuando en Argentina la incertidumbre comienza a aumentar, los agentes económicos se refugian en el dólar. Ahora, estaban desarmando estas posiciones que tienen un nombre en inglés, me gustaría que se lo explique a la gente, de aquellos inversores que dejaron el dólar, metían sus inversiones en pesos por los intereses y obtenían grandes dividendos. ¿Esas posiciones se están desarmando? ¿Cómo se llama esto y a dónde se está yendo esa gente? Bueno, eso técnicamente habrán escuchado a algunos hablar de digamos, a ver, para hablarlo digamos, en términos inglés se llama carry trade, y en términos, digamos, en criollo es lo que se conoce como bicicleta financiera. Traen dólares, lo pasan a pesos e invierten en pesos. Mientras el dólar está tranquilo, mientras el dólar está estable, cuando los agentes económicos le creían al gobierno de que iba a poder mantener el dólar oficial solamente devaluando hasta enero 2% y a partir de febrero 1%, lo que hacían era se pasaban a pesos, perdón, y hacían imposiciones en pesos al 2 y pico por ciento mensual, y a veces aún más, que si lo comparabas con el 1 de devaluación te dejaba una utilidad muy interesante digamos, en términos de dólar, que en el mundo te costaba mucho más tiempo esa utilidad. A partir de que empieza la preocupación por si el Fondo Monetario Internacional puede exigir algún tipo de devaluación o de cambio en el régimen cambiario, empiezan a demandar dólares para consolidar las ganancias que han realizado en todos estos meses. Recordemos
que durante fundamentalmente octubre, noviembre, entraron muchos de esos dólares para ser invertidos en Argentina en pesos y que ahora comienzan a irse, como decís vos, para darnos una idea, en 9 días el Banco Central vendió neto, es decir, la diferencia entre lo que compró y lo que vendió, 1.440 millones de dólares, 1.445 millones de dólares. Un monto muy relevante, en primer lugar, para las reservas, que son netas y negativas, digamos, las reservas netas son negativas, están por debajo de los 5.500 millones de dólares, pero además es un volumen muy relevante comparado con otros momentos, como podría ser, digamos, semejante salida en tan pocos días es comparable con lo que pasaba a final del 2019. Así que si a esto le sumamos que hay una alta demanda o que hubo un alto apetito por los bonos Dollar Link que licitó el Tesoro hoy y que por otro lado el dólar futuro se ha recalentado un poco, esto muestra a las claras la preocupación de los agentes económicos por miedo a que haya un salto devaluatorio y de nuevo, salto devaluatorio que el gobierno se ha encargado una y varias veces de negarlo, y el propio Caputo hoy, cuando habló del monto que Sí. implica el acuerdo con el fondo, también lo ha vuelto a negar. Ahora, claro, el dólar está pisado, es evidente que está pisado. Milei quiere llegar por lo menos en esta situación a octubre, porque si se le va el dólar y todo eso va a precios, bueno, se acaba el amor con este gobierno, se le fue la magia, digamos. Ha habido muchos permitidos de la gente para el gobierno, el maltrato de Milei hacia los opositores, hacia la prensa, hacia las instituciones, esta suerte de kirchnerismo de ultraderecha, la talibanización de los modales. Ahora, todo eso es tolerado con el, no, ojo que vienen los K, no digamos nada porque vuelve el kirchnerismo, no digamos nada porque este tipo bajó la inflación. ¿Qué pasaría eventualmente si las presiones hacen que no pueda domar el dólar? Se complica la cosa, ¿no? Sin lugar a dudas, el gobierno lo que va a tratar de hacer es, como todo gobierno, llegar al proceso electoral con inflación descendiendo y con dólar tranquilo. La gran pregunta es si lo va a poder hacer. Parecía, te diría, hasta enero que sí lo iba a poder hacer. Después vinieron un montón de errores no forzados, Davos, el Libra Gate, el hijo a la corte, y una serie de otras declaraciones que le permitieron a la oposición, digamos, volver a la calle, hacer manifestación, ahora declarar un paro, digamos. Claramente el año electoral ya está iniciado, la oposición también está jugando, y lo que va a tratar de hacer el gobierno por todos los medios, como decís bien vos o explicás bien PTT, es tratar de proteger el proceso de desinflación, digamos, de baja de la inflación, porque sabe que es lo que la gente valora. Y para eso necesita que el tipo de cambio esté tranquilo, porque también sabemos todos los argentinos que en cuanto el dólar oficial se devalúa, se incrementan no solamente los insumos que se importan, recordemos que el 80% o más, el 80, te diría el 84 o 85% de lo que se importa son insumos, y con lo cual aumentan los costos de lo que producimos en Argentina, pero también se aumentan los precios de lo que exportamos, y lo que exportamos a su vez lo que comemos, la carne, los aceites, los cereales, digamos, la harina. Entonces, claramente, contener el tipo de cambio ha sido, tanto por este gobierno como por los gobiernos anteriores, el ancla que se usó para la inflación. Así que yo te diría que además del ancla fiscal, en este caso, que es lo novedoso en la economía argentina, un gobierno que decidió no tener déficit fiscal, el gobierno sigue utilizando el ancla del tipo de cambio para la inflación y sigue utilizando métodos ortodoxos para contener el valor del dólar, que son el cepo, que es el dólar blend, y que es estas mini devaluaciones o crawling peg, para si querés el nombre técnico en inglés, mini devaluaciones del 1%. Entonces, con un dólar que se atrasa, la inflación
está quieta en tanto y en cuanto los agentes económicos no crean que eso no es sostenible en el tiempo y comienzan a demandar dólares y a aumentar su valor. En esa etapa estamos porque el poder de fuego del Banco Central para controlar el tipo de cambio se ve disminuido como consecuencia de la caída de las reservas, como consecuencia de que todavía no empezó la liquidación de la cosecha gruesa, porque estamos en un año electoral y fundamentalmente porque el acuerdo en el fondo puede llegar a exigir algún cambio en el régimen cambiario. En lo personal creo que el Fondo Monetario va a ayudar al gobierno a llegar al proceso electoral y aquellos cambios en el régimen cambiario, valga la redundancia, lo va a pedir a partir de luego del proceso electoral. Tampoco, digamos, si el gobierno hoy tuviera poder político, no me cabe la menor duda que adelantaría las elecciones para que eso suceda cuanto antes y dejara de sufrir esta agonía hasta las elecciones. En el mientras tanto, además de los pecados políticos y los errores no forzados que cometió el Estado, el gobierno se debe estar arrepintiendo allá cuando en enero manifestó que solamente le faltaba ponerle el moño al acuerdo, y me parece que en un diálogo con vos, Petete, por esos días en el programa tuyo de radio de Mitre de la Mañana, yo te decía, para mí le falta mucho más que un moño y Es probablemente esto no cierto. llegue hasta abril. Bueno, lamentablemente no me equivoqué en ese momento, ¿no? José, te mandamos un abrazo, gracias como siempre, buenas noches. Buenas noches, que tengan todos una feliz noche.